Kaya için çok zor. Ama geçecek. Çünkü onun bir ailesi var. Sen varsın Cihan. Giymen için bir elbise getirdim sana. Zahmet etmişsin. Giymeyeceğim çünkü. Şeyda da gelinlikte çıktı evinden. Ama olayda benim abimin hiçbir suçu yok. Sen de aynı o şekilde beyazlar giyip geleceksin bana. Şeyda boşanmak istemedi. Çünkü abime aşık olmuştu. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. El fracaso de Cian en divorciarse de Alia y su emotiva confesión en el tribunal fue en realidad un momento que transformó su relación. La expresión de amor de Cian hacia Alia en el tribunal es un punto de inflexión muy importante en este proceso. Aunque Cian expresa claramente sus sentimientos hacia Alia, la forma en que Alia responda a estos sentimientos será uno de los elementos fundamentales que darán forma a su relación. Alia se sorprendió por la sincera confesión de Cian. Sin embargo, esta sorpresa no significa que ella simplemente aceptará el amor de Cian y le dará una oportunidad a la relación. Que Alia le diga a Cian, no podemos estar juntos, puede estar relacionado con sus miedos del pasado y su matrimonio con el hermano de Cian. Todavía hay heridas sin resolver en el mundo interior de Alia, y estas heridas constituyen un gran obstáculo para establecer una relación saludable con Cian. Los sentimientos de Alia por Cian son completamente complicados. Aunque se siente atraída por Cian, intenta alejarse emocionalmente. Esto demuestra que Alia está atravesando un conflicto interno. Incluso cuando Cian expresa claramente su amor por Alia, la respuesta de Alia de no podemos estar juntos en realidad indica que todavía tiene temores sobre esta relación. El intento de Cian de acercarse a Alia para superar estos miedos puede abrir la puerta a una nueva era en su relación. Cuando Cian se da cuenta de que Alia no le es indiferente, encontrará más coraje. Cian, que comprende que Alia se encuentra en una situación emocionalmente complicada, puede hacer un mayor esfuerzo para superar esta situación. Sin embargo, parece que le llevará tiempo a Alia superar por completo sus miedos internos. Los celos de Cian hacia Alia se profundizan con el interés de Gur en Alia. Cian quiere que Alia se acerque a él, no que se aleje más de él. Sin embargo, el constante acercamiento de Gur a Alia provoca que Cian se estrese aún más emocionalmente. ¿Cómo afrontará Cian este sentimiento de celos? ¿Intentará acercarse a Alia y distanciarla de Gur? Cian podría enfrentarse a Gur durante este proceso. Pero ¿cómo afectará este enfrentamiento a la relación de Cian con Alia? ¿Continuará Gur interesado en Alia o se alejará cuando vea la devoción de Cian por Alia? Estas preguntas pueden hacer que la relación entre Cian y Alia sea más complicada en el próximo periodo. La señora Sadakat hace todo lo posible para mantener a su hijo alejado de Alia. Sin embargo, cuando se da cuenta del amor de Cian por Alia, tendrá grandes dificultades para aceptar esta situación. Cuando la señora Sadakat se da cuenta de que su hijo está enamorado de Alia, se sentirá muy decepcionada y continuará culpando a Alia. Parece que la continua interferencia de Sadakat en la relación de Cian y Alia también afectará negativamente la relación de Cian con su madre. La capacidad de Cian de enfrentarse a su madre y decirle amo a Alia podría ser un paso importante en el desarrollo de su personaje. Sin embargo, no está claro cómo reaccionará la madre de Cian ante esta situación. Los esfuerzos de Sadakat por mantener a Alia alejada de su hijo no solo tensan su relación con Cian, sino que también crean tensión en su relación con Alia. La indiferencia de la señora Sadakat por la felicidad de su hijo en realidad hace que parezca una mala figura materna. Aunque en la vida real las madres deberían priorizar la felicidad de sus hijos, la actitud de la señora Sadakat crea una gran decepción en la audiencia. Zerrin se ve arrastrada a un matrimonio no deseado para salvar a su hermano Sain de la prisión. Demir utiliza su interés en Zerrin como medio de venganza, y este matrimonio refleja la ira de Demir hacia Cian. El uso que hace Demir de Zerrin como carta de triunfo contra Cian debido a su matrimonio con Seida muestra lo ambicioso y vengativo que es. Zerrin quiere escapar de este matrimonio, pero se ve obligada a salvar a su hermano Sain. La actitud opresiva de Demir hace que haga todo lo posible para romper la resistencia de Zerrin a este matrimonio. El hecho de que Zerrin se vea arrastrada a este matrimonio forzado también revela las debilidades y la impotencia de su carácter. Que Nare le diga la verdad a Demir el día de la boda podría cambiar el destino de este matrimonio. Cuando Nare le cuenta a Demir la verdadera naturaleza del matrimonio de Seida y Cian, puede existir la posibilidad de que Demir renuncie a este matrimonio.
En lugar de casarse con una mujer que no ama, Demir puede optar por comenzar de nuevo aceptando sus errores pasados. La madre de Zerrin, Fidanam, le devuelve a su hija el anillo que Kaya le dio. Este anillo refleja el amor de Fidanam por su hija y su examen de conciencia. Mientras Fidanam arrastra a su hija a un matrimonio no deseado, le devuelve el anillo, ofreciéndole en cierto sentido una compensación por el dolor que ha experimentado su hija. Sin embargo, esta compensación no cambia la difícil situación en la que se encuentra Zerrin. Fidanam se ve obligada a sacrificar a su hija para salvar a su hijo, y esto le provoca un conflicto interno. La devolución de este anillo a Fidanam en realidad simboliza la impotencia que experimenta Zerrin. Cuando Kaya se entera de que Zerrin se va a casar con Demir, sufre un gran colapso nervioso. Esta crisis revela el amor de Kaya por Zerrin y su impotencia. Cian hace todo lo posible para apoyar a su hermano, pero este apoyo no es suficiente para aliviar el dolor de Kaya. Cian quiere mantener a Kaya ocupado alentándolo a trabajar. Sin embargo, su amor por Zerrin continúa afectando profundamente la vida de Kaya. Aquí es donde entra en juego el apoyo emocional que Cian recibe de Alia. Mientras Alia intenta brindarle apoyo moral a Cian, su relación se profundiza. Parece que el apoyo emocional que Alia le brinda a Cian ayudará a fortalecer su relación. Mine queda devastada cuando descubre que Cian y Alia no están divorciados. Esta destrucción podría convertir a Mine en un oponente aún más peligroso. El Mío intentará atrapar a Cian haciendo planes contra Alia. El amor obsesivo de Mine puede crear nuevos obstáculos en la relación de Alia y Cian. Gur, como personaje que se da cuenta de su interés en Alia en la corte, comenzará a sentir celos hacia Cian. Los sentimientos de Gur por Alia pueden hacer que desarrolle nuevas estrategias para separar a Cian y Alia colaborando con Mine. Esta peligrosa asociación entre Gur y Mine podría amenazar seriamente la relación de Alia y Cian. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.